a las actividades que convocan a nuestra Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y en esta ocasión vamos a continuar con una conferencia magistral, la cual tiene como temática la nueva ley de amparo. Esta será disertada por el doctor Edgar Corzo Sosa. Antes de dar inicio a la exposición de nuestro conferencista invitado esta tarde, me voy a permitir dar un extracto de los datos curriculares de nuestro invitado especial el día de hoy. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en el anterior Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuenta con maestría en Derecho Público en la Universidad París I, Sorbona, y doctorado en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Mexicano en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Panamericana. Profesor de la materia de Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el semestre correspondiente a enero-junio de 2013. Dirige desde su aparición la publicación periódica Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, la cual pertenece al Índice de Revistas Especializadas de CONACYT. Es coordinador de la colección Derechos Humanos y Justicia de la editorial Tirant Lo Blanc, Valencia, España, a partir de enero del año 2013. Dentro del Poder Judicial de la Federación, fue asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director general de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda Sala de la Suprema Corte. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Sistema Nacional de Investigadores lo reconocen con el nivel 3. Sus 3 artículos más recientes son la nueva ley de amparo, México, Hechos y Derechos, la reforma educativa no es retroactiva y la ley de víctimas constitucional y necesaria. Esto dentro de la revista México, Hechos y Derechos, que es una revista electrónica que es divulgada a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en un número importante de talleres, simposios, así como expositor y ponente en diferentes partes de la República, en diferentes temas de relevancia en el orden jurídico, entre los que destacan la nueva ley de amparo, la acción de inconstitucionalidad y tratados internacionales en México, un análisis para su reforma, el control de constitucionalidad en México, la importancia de una reforma en materia de acciones de inconstitucionalidad, impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las víctimas de violación de derechos humanos, entre muchas otras más. Ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación respecto a su experiencia en los temas de amparo y juicios orales, respectivamente. En marzo de 2013 fue objeto de un reconocimiento por su brillante desempeño como miembro del Consejo Asesor de la revista IUS, editada por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Próximamente acudirá como investigador visitante en el Max Planck Institute, esto en Heidelberg, Alemania, esto durante los meses de junio y julio del presente año. Es un honor para el Poder Judicial contar en la tarde del día de hoy con un ponente tan destacado y tan distinguido, y al cual agradecemos que haya aceptado la invitación para participar con un tema de mucha actualidad y de mucha relevancia, como es la nueva ley de amparo. Sea usted bienvenido, señor doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores de estas actividades académicas en esto que ya es una tradición, la Feria Jurídica del Libro o del Libro Jurídico, en esta edición de 2013, en especial al Tribunal, a sus integrantes, a la maestra Mirna, por supuesto, por todo el apoyo, y a todos los que hicieron posible estas actividades. Saludo con afecto y con estima a conocidos que están el día de hoy aquí también.
El tema ciertamente sí es de actualidad, pero actualidad relativa. Actualidad relativa porque esto ya lo veníamos buscando desde hace 14 años. No sé si le suene, pero esto tiene una cola tremenda. 14 años. Y yo de alguna manera, por cuestiones del destino, como escucharon en mi ridículum, le he venido dando seguimiento. He estado atrás de la reforma, atrás de la reforma, atrás de la reforma. Ya viene, ya llega, ya llegó, falta un pedacito, le falta la ley, ya llegó la ley y finalmente estamos aquí. Si trazáramos, abordaré por supuesto varios de los aspectos que son relevantes en esta nueva ley de amparo de 2013. Obviamente no agotaré todo, eso es un curso o más de un curso para ver las diferencias que existen y lo que yo quiero centrarme son las grandes innovaciones. O sea, ¿a dónde centramos el punto de interés? Pues para caminar sobre ello. No esperen en consecuencia un examen exhaustivo porque no es el caso. Además, debo de tomar el avión dentro de un rato, así que menos podría hacerlo. Pero sí quiero poder centrar los puntos de interés en algunos aspectos que conviene. Si veámoslo por partes y a lo mejor lo podemos hacer un poco problemático. Primero, por puntos, ciertos puntos. Introducción. Se reformó, después de buscarlo mucho, la Constitución el 6 de junio de 2011. 4 días después, el 10 de junio de 2011, se vuelve a reformar la Constitución y tenemos la Semana Mayor, haciendo el parangón con el debido respeto, por supuesto, una Semana Mayor jurídica que ha tenido unas consecuencias que todavía no las dimensionamos en su justo término. Junio de 2011 sí marca muchas cosas, pero si quieren ponerle más interés a todo esto, pues tendremos que regresarnos a 2009, noviembre, Radilla, Derechos Humanos, junio efectivamente con la reforma tanto de amparo como de derechos humanos, y luego expediente varios en julio del 2011. Después de esto lo que tenemos es una etapa de incertidumbre que no sabíamos y seguimos sin saber desde mi punto de vista dónde estamos parados, para que finalmente, no lo creíamos, pero el 2 de abril, recientemente, muy recientemente, se publica la nueva ley de amparo y entra en vigor al día siguiente, 3 de abril. Entonces, ese es el panorama, un panorama bastante complejo, bastante difícil y por lo tanto enmarcar la ley de amparo en ello, la nueva ley de amparo, pues tiene sus consecuencias. Entonces, se publica esto. La ley de amparo, pues teníamos antecedentes de leyes especiales. Teníamos la de 61, 1861, la de 69. Después teníamos, muy conocida, por cierto, por el famoso Amparo Vega, 1882, la ley especializada que nos da las pautas ya de lo que es el juicio de amparo. Después Código de Procedimientos Federales y Código Federal de Procedimientos Civiles, ahí metimos al amparo para después salir en 1919, tener una ley especializada, 1936 y ahora 2013 tenemos la 6ª ley de amparo especializada. Estamos entonces en ese momento. Ciertamente han pasado varios años, 36 a 2013 son casi 80 años que estábamos con la misma ley. No significa que hubiera que cambiar la ley, significa que pues, es una ley de 36 que se ha tenido que actualizar jurisprudencialmente. Eso es lo que ha pasado y no tocábamos prácticamente nada del texto constitucional. Origen, alcance y expedición de esta ley de amparo. El origen, les decía, es en 1999. La Corte decide formar una comisión para redactar un nuevo proyecto de ley de amparo. En ese entonces se empezó con ley de amparo y al final se concluyó que era también una reforma constitucional. La comisión que se formó tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque los actores de alguna manera han cambiado de lugar, pero siguen siendo más o menos los mismos. En esa comisión, por ejemplo, estaban los ministros Juan Silva Mesa, ahora presidente de nuestro más alto tribunal, y Humberto Román Palacios, que en paz descanse.
Estaban dos académicos, el maestro Fix Amudio, que ha sido un estudioso de la institución de toda su vida, y el académico José Ramón Cosío Díaz, ahora ministro de la Corte. Dos magistrados, Manuel Ernesto Saloma Vera y César Esquinca Muñoa, consejeros de la Judicatura Federal, cambia la posición, y dos abogados, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, actual ministro de nuestro más alto tribunal, y Javier Quijano Vaz, que sigue como abogado litigante. Se dieron a la labor de trabajar el proyecto de ley de amparo. La Corte lo terminó, lo sometió a consideración de todos los operadores jurídicos y finalmente tuvo su proyecto y después anduvo mendigando un poco para ver quién presentaba la iniciativa al interior del Congreso para que esto saliera. La conclusión, simple y sencillamente, que no se le quiso quitar la Declaración General de Inconstitucionalidad o no se le quiso acotar en materia fiscal. Ese fue el único problema que paró la expedición en el año 2000 de ese proyecto, que ya era un proyecto de avanzada. Era un proyecto que recogía la jurisprudencia de entrada y daba unos pasos muy ciertos en una dirección. No se le quitó la Declaración General de Inconstitucionalidad en materia fiscal, no salió. Pasó lo mismo con la actual nueva ley de amparo. Nada más que aquí si acotamos la materia tributaria y como fue acotada, salió finalmente. Entonces, eso fue algo bueno. La iniciativa correspondiente la toman o la presentan el 15 de febrero de 2011 los senadores Murillo Karam, del PRI, y Alejandro Zapata Perogordo, del PAN. Y después se adicionó otra iniciativa del senador Tomás Torres Mercado, del PRD. Se juntan estas dos iniciativas más lo que traíamos antes y entonces ya tenemos, por supuesto, una nueva discusión a la luz de todas estas iniciativas que se presentaron. Habían otras más, incluso del amparo para efectos se presentó de manera aislada, no lo traía inicialmente, no lo habíamos considerado inicialmente, pero en el camino se encontró y otras cosas más se vieron y también se introdujo. El alcance de la ley no se limitó a la reforma constitucional. ¿Se debió haber limitado a la reforma constitucional? Empecemos a problematizar los temas. Yo creo que no. Una ley que sea reflejo o espejo de lo que es una reforma constitucional, desde mi punto de vista es una ley coja. Una ley espejo no lleva a la eficacia normativa que corresponde una reforma constitucional. Muchos decían, hay que acotarla, lo que dice la reforma constitucional. Yo en su momento me pronuncié, dije que no, y como consecuencia tenemos un texto que sí va más adelante, pero que en algunos aspectos rebasa a la Constitución por el lado izquierdo o bien por el lado derecho. O sea que una cosa es decir que no se acote al contenido de la reforma constitucional y otra cosa es que la nueva ley pues haga muchísimas cosas más que en determinado momento pueden ser contrarias al texto constitucional, como hay algunos aspectos que veremos. ¿Qué es lo que establece esta ley de amparo? Los grandes temas que se llegan a introducir, para mí, constituyen un nuevo juicio de amparo. No es una cuestión dogmática, no es una cuestión doctrinaria. Desde mi punto de vista, las bases que teníamos para entender el juicio de amparo en aspectos esenciales cambiaron. Y como cambiaron, en consecuencia, hay que sostener, al menos es mi posición, que estamos ante un nuevo juicio de amparo. Además, la nueva ley de amparo, pues por lo menos da pautas para decir que es una nueva ley que abroga a la anterior de 36. Entonces, estamos hablando con algo que se modifica y que tenemos aspectos muy importantes. Que se haya tardado el legislador 1 año 6 meses después de haber reformado la Constitución y de acuerdo al transitorio correspondiente, sí es algo sobre lo cual tenemos que decir que por lo menos excedió con mucho el mandato constitucional. Tenemos una mala práctica y la mala práctica es que no se deben, en pregunta por supuesto, aprobar al mismo tiempo, o si no al mismo tiempo, en procesos más o menos similares
o de efecto inmediato entre una constitución y una ley? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí el artículo 135 constitucional debiera decir: las adiciones y reformas a esta Constitución deberán ser aprobadas y publicadas con la legislación de desarrollo. Como muestra un botón, basta lo que pasó con la ley de amparo o con las leyes que tienen que desarrollar la reforma en materia de derechos humanos, o como lo que está pasando en la reforma penal, lo que ustedes quieran. Simple y sencillamente no se puede estar reformando el texto constitucional por un lado y dejar que la ley se expida cuando el legislador quiera. Si se aprueba la reforma constitucional, parece que se le pierde el interés al tema y ya el legislador, si la agenda se lo permite, si el periodo de sesiones no llega a terminar, o si hay un periodo de sesiones extraordinarios, a lo mejor en ese caso y hasta ese momento se podrá aprobar la legislación de desarrollo. Entonces ahí creo yo tenemos un problema muy importante. Estructura y plazos. ¿Cambiamos completamente la estructura de la ley de amparo de 36? No. No se hizo frontalmente, se mantuvo el esqueleto, salvo que ya no hay dos libros. La ley de amparo ya no tiene dos libros, el de amparo ordinario y el de amparo en materia agraria, que siempre había que acudir al excepciones en materia agraria. ¿Y qué dice en materia agraria? Y vamos a ver en materia agraria, incluso la ley de amparo al interior en su parte de amparo ordinario, pues había que estar saltando de un lugar a otro. La estructura, si consideramos solamente el primero de los libros, mantiene más o menos el esqueleto. Lo que pasa es que en este caso, pues tiene una redacción más clara, está metodológicamente bien trabajado y podemos tener en un mismo apartado todas las referencias de un tema. Eso ya para la ley de amparo es un gran avance. Entonces, en estructura sí tenemos un seguimiento más o menos similar, pero tenemos algo muy importante. Llega a ser hasta pedagógica. La ley de amparo de 36 no era pedagógica o no lo era del todo. Algunos aspectos tenía algunas definiciones, pero que habría que andarla uno buscando, entreverando, a ver dónde hacía una referencia. Ahora, pues ya está mejor redactada, incluso llega y te dice lo que son las normas generales. Se atreve la ley de amparo a decir lo que son las normas generales. Bien, perfecto. Sin embargo, dentro de la noción de norma general, pues no se encuentra la Constitución. ¿Será la reforma constitucional una norma general? E incluso sí se hace referencia a los tratados internacionales, pero los de derechos humanos quedan así como que entredichos. Algo pasa en esa noción de norma general que no conecta con lo que nosotros hemos manejado de norma general o disposición general, tanto en controversias como en acciones de inconstitucionalidad. Esto tiene una consecuencia, y es que el amparo, ya veremos en alguna improcedencia, no procede en contra de adiciones y reformas a la Constitución. Una de las novedades también es que no procede en contra de ellos. Entonces no podemos meter en la noción de normas generales que quede incluida la reforma o la adición a la Constitución. Entonces esa es una parte pedagógica que puede ser más o menos laureada, pero que tiene sus consecuencias en la misma ley de amparo. Los plazos en términos generales se amplían, reconociendo una práctica. Sí, reconociendo la praxis de que en muchos casos no se podía estar a lo que se establecía. En términos generales se amplían, insisto, pero no se amplían en demérito de la instrucción del juicio de amparo. Se amplían en muchos supuestos, pero para dar reconocimiento a ciertos supuestos. En materia penal tenemos algunas partes que decíamos antes no había ningún plazo para presentar el juicio de amparo. Ahora ya lo tenemos. En materia agraria no lo había, estaba libre completamente, ahora ya lo tenemos. Son algunos aspectos que habría que cuidar en el amparo, que sí está señalando y está haciendo un pronunciamiento en materia de plazos.
Entonces, estructura y plazos, pues sí le dan una nueva cara a la ley de amparo. Ampliación de los derechos humanos. La ley de amparo recoge lo que dice el artículo 103 de nuestro texto constitucional, según la reforma de 6 de junio, y hace, digamos, que eco de lo que se dispone en el artículo primero, primer párrafo, y, como señalamos, en el 103 constitucional. Con esto, ¿qué es lo que sucede? Pues ya lo habíamos tenido desde el texto constitucional. Ya sabíamos que ahora no solamente se van a proteger los derechos que están establecidos en la Constitución, sino además todos aquellos que están en los tratados internacionales que tengan materia de derechos humanos. No solo instrumentos internacionales especializados en derechos humanos, puede ser uno de libre comercio o puede ser uno de cooperación, pero si tiene un derecho humano, eso será un derecho humano que tiene que ser reconocido a través del juicio de amparo. Esta ampliación dice mucho. Esta ampliación es uno de los grandes avances que podríamos decir formales, porque ya la doctrina nos había dicho que cuando un tratado se celebra y se aprueba, forma parte del derecho interno. Lo que pasa es que pareciera que debiera estar expresamente en el texto constitucional para decir, ahí está ese derecho, ahí está ese derecho. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el derecho al nombre que significa, por ejemplo, igualdad entre los contrayentes en una relación matrimonial. ¿Por qué tiene que ser el apellido paterno y no el materno el que vaya en primer lugar? ¿Que no debe haber una relación de igualdad? A lo mejor es los que decida el matrimonio. Estoy leyendo esa disposición muy tradicional a la luz de los derechos humanos. En algunos otros países la línea sigue por el lado de la mujer y no precisamente de la del hombre. Pero si nosotros queremos impugnarla a la luz del texto constitucional, ¿en dónde dice el texto constitucional que se tiene derecho al nombre como un derecho humano? No lo establece, pero la Convención Americana de Derechos Humanos sí lo establece. En consecuencia, ¿podemos hacer valer ese derecho humano? Sin ningún problema. Creo yo que no hay ningún ámbito al cual no se pueda acudir para traer, para jalar los derechos humanos. Libertad de conciencia, pues mira, si no lo dice el artículo 24 con la reforma que estaba en trámite, no te preocupes, la Convención Americana también lo dice. O no habla de desaparición forzada, la protección de derechos humanos, no te preocupes, hay una convención interamericana en materia de desaparición forzada. Y así podemos seguir y seguir y seguir y decir, bueno, ya de derechos humanos tenemos todos, los tenemos todos. ¿Y se pueden defender a través del juicio de amparo? Sí. Derechos económicos, sociales y culturales, esos que están establecidos en el Pacto de San Salvador, ya no en la Convención, sino en el Pacto de San Salvador, sí, también. O sea que se abre tremendamente. O sea que esto viene a ser una ampliación a favor de la persona de un tamaño bastante singular. Pero ¿y la ley de amparo? ¿Esto lo está reconociendo? Sí, sin ningún problema. Teníamos en el proceso legislativo un problema que afortunadamente fue solucionado, pero ahora ya está arreglado. Lo único que quedó, y esto obviamente será materia de interpretación, es que lo que se conoce como amparo soberanía queda limitado a los derechos que están establecidos en la Constitución. Es decir, cuando en un juicio de amparo, además de violación de derechos humanos, hay problema de competencia, tanto de federación como estados y distrito federal, o distrito federal y estados como la federación en contra de la federación, ahí se señala en la ley correspondiente que solamente se pueden hacer valer los derechos humanos de la Constitución. Basta una lectura armónica, sistemática o de nueva reflexión para decir que efectivamente no solamente son los derechos humanos de la Constitución, sino también los de los tratados internacionales. Hay un problemita más, que algunos creen que es doctrinario y de discusión bizantina. Yo creo que no. Lo que se hace con esos derechos humanos
de fuente internacional, tenemos dos, derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional, pero ambos implican un control constitucional. Ambos implican un control constitucional. Hay quien dice, está bien, estamos ahorita todavía analizando hacia dónde vamos a caminar, que esto es un control de convencionalidad. Hay dos posiciones. O es control de convencionalidad y entramos directamente en línea directa, recta a la Convención Americana, o otra posición, entramos en un control constitucional vía Constitución, en donde entran a ese ordenamiento jurídico los derechos humanos de fuente internacional, que son de la Convención Americana. En esto yo sigo las enseñanzas de mi maestro, el doctor Fixamudio. Y dice, no, debiera considerarse como un control constitucional, porque es a través de la Constitución para agotar lo más que se pueda el ordenamiento jurídico nacional y después, pero solo después, de manera subsidiaria o si quieren ustedes complementaria, se acude a lo que se establece en otros órdenes jurisdiccionales e incluso regionales. La diferencia parece de matiz, pero no lo es tanto. Tenemos una gran ampliación de derechos humanos, sin lugar a dudas. Interés legítimo. En esto ya se han planteado muchísimas cuestiones. No se acaba el interés jurídico, eso ya lo sabemos, sigue el interés legítimo, pero ¿hacia dónde, por qué se mete el interés legítimo? ¿Hacia dónde queremos caminar? Hay dos puntos que yo creo que son muy importantes para entender qué es lo que se quiere con este interés legítimo, más que definir qué es lo que se busca con el interés legítimo. Primero, se reconoce desde la iniciativa de reforma constitucional que la autoridad administrativa viola derechos humanos de manera muy frecuente por la omisión y no por la acción. Por la omisión y no por la acción. Pero además, curiosamente, es en materia de derechos prestacionales, de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos en donde el Estado está obligado, está comprometido a realizar una prestación para que ese derecho humano se cumpla. Derecho al medio ambiente, derecho a la vivienda, derecho a la cultura, si quieren en términos muy genéricos, derecho a la salud, derecho a la educación. O sea, todos esos son derechos humanos con un contenido prestacional fuerte en donde el Estado tiene que hacer algo. ¿Y si no lo hace? Y si no lo hace, ¿qué hacemos? Tenemos dos grandes instituciones para entrarle a este tema. Uno, interés legítimo, y dos, se pueden impugnar las omisiones. El interés legítimo, entonces, ¿hacia dónde está caminando? Queda clarísimo que el interés jurídico representaba una barrera en muchos aspectos muy difícil de sobrepasar. Demanda que fuera desechada por falta de interés jurídico, pues era como para cuestionar qué es lo que estaba haciendo el abogado correspondiente, pero también hay que reconocer que el juzgador lo primero que veía era, pues ve si tiene falta de interés jurídico para quitarnos eso de encima. Eso queda clarísimo. Históricamente se crea en una etapa en donde no se quería que hubiera muchos amparos, entonces falta de interés jurídico que implicaba titularidad del derecho, afectación al derecho de manera directa y personal. Se acabó, o sea, debes de ser tú, te debe de afectar, debes de comprobarme que eres el titular. Oye, y en todos aquellos derechos sociales, de prestación, ¿cómo compruebo yo la titularidad? ¿Cómo le digo al juzgador que efectivamente soy yo? A lo mejor ese alumbrado de la calle me está produciendo ruido. A lo mejor esa gasolinera que está al lado del pozo de agua correspondiente y que está cerca de 30 metros, me está a mí afectando en mi derecho humano. ¿Cómo le digo yo al juzgador que soy titular de ese derecho, que se me está afectando y de manera personal y directa? Dijimos no. Va dirigido entonces el interés legítimo en ese ambiente administrativo, empezamos a ver, en donde la regularidad de la actuación de la autoridad administrativa no se quedaba en un simple control legislativo, sino que estaba afectando derechos humanos. Oye, esa gasolinera debió haber tenido los permisos correspondientes o no los debió haber tenido, punto. Pero como no se comprobó, ¿qué creen? Me está afectando mi derecho humano. Entonces, tengo que hacer algo más.
no me plantan, no me dan una clínica correspondiente en la comunidad más alejada de la región del estado, ¿no te la dan? Pues no te la pueden dar. ¿Cómo? ¿Y mi derecho a la salud? ¿Y cómo compruebo que soy titular? ¿Y cómo compruebo que me está afectando? Eran demasiados obstáculos. Eran demasiados obstáculos. ¿Qué es lo que se produce? Este interés legítimo, y entonces ahora basta encontrarse en una determinada situación jurídica. Y esa situación jurídica, desafortunadamente, tendremos que reconocer que debe haber afectación. La afectación no se acaba. Debe haber afectación y debe de probarse, porque si no, entonces nuevamente se podrá o desechar o sobreseer la demanda de amparo correspondiente. No se les olvide la afectación. Hasta ahorita estamos diciendo que, sí, muy bien, pero se debe de comprobar la afectación. Si no se hace, va a seguir existiendo o persistiendo la teoría tradicional. Pero esa afectación ¿tiene que ser directa y personal? No. Eso es lo que cambia, es en una determinada situación y además es de manera indirecta. Oye, es que yo vivo en la calle, en esa calle precisamente, o voy al colegio en ese lugar a dejar a mis hijos. O sea, es algo que se tiene que probar, que efectivamente hay una afectación o principio de afectación. Entonces, si ustedes unen el interés legítimo, que es abrir la puerta de par en par, y además dicen que atrás de la puerta están todos los derechos humanos, pues tenemos entonces sí una gran preocupación del órgano jurisdiccional. ¿En qué sentido? En que va a entrar todo. Por de pronto, yo creo que cualquier cosa, casi si me miran mal cuando voy caminando por la calle, me afecta mi derecho humano. ¿Cuál? Segunda, tercera generación, 10ª generación, me da igual, pero me están afectando mi derecho humano. Bueno, ya tendrá que decir el juzgador que eso no es un interés jurídico, sino que es un interés simple. No le caes bien. No le caes bien, en consecuencia no te vas a poder defender, o defiéndete de otra manera que no sea presentando un amparo. Pero lo que sí es que en este momento hay el ambiente propicio como para decir: hay que acudir, hay que seguir acudiendo al juicio de amparo. Existe el interés legítimo individual y colectivo. En el individual no tenemos mayor problema, tenemos un poco de indefinición en el colectivo, pero es que el colectivo puede ser un grupo de personas, efectivamente, que se hayan constituido de manera espontánea o bien organizadamente. Si es de manera espontánea, es control difuso, interés difuso. Si es organizadamente, una barra de abogados, un colegio, donde hay una relación entre ellos, estamos hablando propiamente de un interés colectivo, interés legítimo colectivo. Y así podemos explicar nosotros, pues que si antes tuvimos problemas con los amparos en contra de la ley del ISSSTE, porque sí los tuvimos, no obstante ello se acudió, eran más de 300,000 demandas. Ahora, con la impugnación a la reforma laboral, pues estamos teniendo otra consecuencia, porque eran los sindicatos los que están de manera con un interés legítimo colectivo presentando demandas de amparo. Basta suscribirla porque eso era suficiente. Y entonces ya podemos hablar de más de 1 millón de personas que están demandando la justicia en amparo. Claro, no son 1 millón de demandas, son 300 demandas, 1,000 demandas, pero ya hablar de 1 millón de personas solamente con el interés legítimo colectivo. Es la colectividad, un grupo de personas organizadas de una determinada manera que son representadas en sus intereses. Ciertamente, el Poder Judicial ya ha caminado. En este tiempo en que la ley estaba por definirse si se expedía o no, pues ya hubieron intentos de establecer lo que es el interés legítimo. Así, por ejemplo, se llega a señalar por tribunales colegiados que interés legítimo es aquel interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que en caso de concederse el amparo puede traducirse en un beneficio jurídico al quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Me deja igual o peor.
El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico. Bien, pues eso es más o menos lo que dice la noción desde la Constitución y la Ley de Amparo, pero no me dice más. Y así tenemos una serie de criterios que hasta la fecha, los que existen y los que yo pude revisar, no me dan una respuesta correcta al interés legítimo. Es construcción jurisprudencial. ¿Lo dice la Constitución? Sí. ¿Lo dice la ley? También. Vamos a tener que ir definiendo jurisprudencialmente hasta dónde llega ese interés legítimo, pero sobre todo con la afectación, que eso no se les olvide, porque esa va a ser la llave que empiece a cerrar bastante ese gran flujo de demandas en materia de amparo. Entonces, si ustedes le unen los derechos humanos de todas partes, el interés legítimo que te permite actuar en situaciones jurídicas, más el interés jurídico que también tienes porque no se acabó, y si aparte le adicionas el señalamiento de la nueva noción de autoridad para efectos del amparo, esto se vuelve más interesante. Autoridad para efectos del amparo. Pues prácticamente yo creo que hemos dado un gran salto. Antes decíamos el que use la fuerza pública. Después algunos otros que medio la usan, pero que son organismos públicos descentralizados, que son empresas. La Comisión Federal de Electricidad se salvó, ya la teníamos adentro, en el buen sentido, y después se salió por criterio de la segunda sala. Es que actúa como particular. Ah, caray, ese es el criterio administrativo de hace mucho tiempo, como que como particular. Ya quisiera yo particular hacer lo que hace la Comisión Federal de Electricidad con esta nueva noción de autoridad para efectos del amparo, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal incide en la situación jurídica de una persona de manera unilateral y obligatoria. Entra la Comisión Federal de Electricidad y entran muchas otras cosas más. Hay un avance tremendo. Entonces, toda aquella autoridad o pseudoautoridad, porque se hace a un lado el aspecto formal, antes lo teníamos muy agarrado, aspecto formal, ley, ejercicio de la fuerza pública. Ahora ya no lo tenemos tan agarrado, con independenciamente de lo que hace, si esto me sanciona a mí, si dispone de mi derecho de manera unilateral y obligatoria, eso ya es autoridad para efectos del amparo. Universidades ya no tenemos dudas, las públicas. Las privadas, pues yo creo que se puede caminar sin ningún problema. Comisión Federal de Electricidad, pues aquí ya estás saliendo, ¿y qué crees? Aquí sí te puedo ir en contra tuya y llevarte al juicio de amparo correspondiente. Pero ¿y los particulares? Los particulares, o sea, esto en Argentina, 1958, caso Coll, se resolvió. 1958. Nosotros 2013 y apenas estamos entrando. Esto venía en la iniciativa de reforma constitucional. No pasó. La bajaron. Se mete a la ley. Primer pregunta, particular, ahorita vemos cómo termina la ley particular. A ver, la Constitución solamente me habla de una noción de autoridad. Entonces el problema constitucional que tendríamos inmediatamente es, ¿el particular es autoridad? Pues será muy extensiva la noción de autoridad que podamos tener en la Constitución, pero ahí no entra el particular, no entra en términos lisos y llanos. Tenemos que fijarnos en un particular diferente. ¿Qué pasa si nosotros acudimos a un restaurante, a cualquiera, a comer un cabrito, un pedazo de cabrito, una riñonada, buenísima, buenísima, y resulta que alguien quiere fumar? Es un espacio cerrado, pero también tienes que darle un espacio, resguardar un espacio para todos aquellos que quieran ejercer su derecho a fumar. Pero si no se da el espacio cerrado, sino que se da al aire libre, yo creo que cada vez nos hacemos más intolerantes. Inmediatamente que entramos a un lugar cerrado y olemos a cigarro, empezamos a movernos de manera muy particular. O sea, se empieza uno a poner muy nervioso. ¿Podría el dueño del restaurante
hacer salir a la persona que está fumando o decirle el área correspondiente para fumar es en el jardín y se va usted a comer para allá? ¿Estará actuando el particular dueño o poseedor de ese administrador, de ese restaurante, en cumplimiento de la ley y por tanto utilizando una especie de mandato legislativo que me esté obligando? Claro que sí. Es más, si no lo hace, lo van a sancionar. ¿A quién? Al dueño de ese restaurante. Lo van a sancionar y por lo tanto tendrá una multa correspondiente. Entonces va a tener que, en ejercicio del mandato legal, aplicar la ley. ¿Y eso puede afectar mis derechos humanos? Sí. ¿Ese particular puedo llamarlo para efectos del juicio de amparo? Sí. Porque la nueva noción que se está introduciendo en esta ley de amparo implica que también los particulares, siempre y cuando realicen actos equiparables a los de la autoridad, producto de las funciones que desempeñan por estar determinadas en una norma general, y pudiéramos buscar más ejemplos. Si alguien detiene en flagrancia a otra persona, bueno, pensémoslo así. Policías comunitarias. ¿Alguna policía, tema de mucha actualidad, alguna policía comunitaria podría detener a alguien que está cometiendo un ilícito? Si se encuentra en flagrancia, sí. ¿Puede esa policía comunitaria violar los derechos humanos de esa persona? Sí, y los viola también flagrantemente. ¿Esa policía comunitaria puede ser autoridad para efectos del amparo? Sí. Sí lo puede ser, siempre y cuando estemos hablando que está en ejercicio del mandato constitucional que me autoriza a detener a una persona cuando está cometiendo un ilícito de manera flagrante. Todo lo demás ya queda fuera. Todo lo demás ya queda fuera, ya que te llevaron a la plaza pública, te expusieron, te denigraron, tienes 7 días ahí, no te dicen nada, te juzgan y además te dicen que vas a hacer esto, esto y aquello. Eso ya es un exceso que va por otro camino. Pero ¿puedo hacer valer esta nueva noción de particular? Claro que sí. Concesionarios también. Se está ampliando de manera muy particular esta noción de autoridad responsable en su nueva concepción junto con la de los particulares. No tenemos, porque algunos nos dicen, la famosa eficacia horizontal de derechos fundamentales. Todavía no la tenemos. Y la eficacia horizontal es cuando es de persona en términos llanos ordinarios, con otra persona en términos llanos ordinarios. Entre ellos dos, cuando alguien está incidiendo en mi derecho humano, además de incurrir en una responsabilidad penal, ¿está violando mi derecho humano? Sí. ¿Ese individuo liso y llano puede ser autoridad para efectos del amparo? No, no hemos llegado hasta allá. Lo que va a pasar es lo que sucede y ha sucedido en diversos órdenes jurídicos en otros países. Tendré que decirle a la autoridad jurisdiccional en el proceso correspondiente que haga respetar mi derecho fundamental frente al individuo en una relación de particulares. Y si la autoridad jurisdiccional no hace valer la defensa de ese derecho fundamental, ¿qué tenemos? Pues ahora sí, una autoridad que se mete en la relación jurídica entre los particulares. Por no defender derechos humanos, las autoridades jurisdiccionales podrán ser sujetos también del juicio de amparo. Eso ha pasado en diversos países y no entra directamente. Que esa policía comunitaria, ya no en delito flagrante, sino en otra situación, me detenga a mí o uno de esos policías, esos vigilantes que la sociedad eligió democráticamente por su prestigio, su honorabilidad, me detenga a mí o haga ciertas cosas fuera y que no sean delito flagrante, eso todavía no lo tenemos. Puede procederse penalmente, sí, pero en defensa de derechos fundamentales, utilizando el juicio de amparo, todavía no. O sea, no llegamos a la persona individual, persona física o moral.
Amparo para efectos y amparo adhesivo. Se cayó de la iniciativa constitucional correspondiente la limitación del amparo directo. Venía bien, déjenme decirles que venía muy bien, porque no es que se eliminara completamente el amparo en contra de las sentencias del Tribunal Superior o Supremo Tribunal, sino que en ciertos casos, bajo ciertos supuestos, es decir, cuando no fuera el 14 y el 16, como normalmente se argumenta, sino que en verdad hubiera una violación del derecho humano, podía pasar a tribunales federales. Estaba bien, tenía criterios de violación directa e indirecta a la Constitución. No se metió. Bueno, perdimos ahí. Yo, en lo personal, soy partidario del amparo para limitar, no completamente erradicar, pero sí limitar el amparo directo en contra de sentencias de los tribunales superiores de justicia. En la medida que se limite, en esa misma medida, creo yo, crecerá la autonomía e independencia de los poderes judiciales locales. Es mi posición personal y sé que existe foro de abogados que son muy combativos y que dicen jurisdicción local ordinaria, no, hay que acudir a la federal. Pero bueno, eso es cuestión de análisis de muchos aspectos. Pero violaciones procesales hay muchísimas, y esas eran las que más se combatía en ese famoso amparo para efectos o amparo ping-pong. Es decir, hago valer violaciones procesales y, ¿qué es lo que me dice la autoridad en este caso que conoce el juicio de amparo? Oye, no le permitiste el ofrecimiento de la prueba correspondiente, no la desahogaste correctamente, va para atrás y repon el procedimiento correspondiente. Y así, otra violación, otra violación. Lo que hicimos ahora fue juntarlo todo. En una especie de economía procesal, ya lo traíamos desde la Constitución, ahora lo está regulando más en detalle la nueva ley de amparo. Entonces, júntate todas tus violaciones procesales. Y ya que las tengas todas juntas, las haces valer en la parte correspondiente y en el amparo. Oye, y si no la hice valer en el primer amparo, ¿qué crees? Una de dos. Hay dos criterios. ¿Está consentido o bien ha precluido tu derecho correspondiente? Ahí estamos jugándole todavía. Pero ese no termina siendo el problema. Ciertamente la parte que se benefició de la sentencia, pues también se le está llamando en el amparo adhesivo. Y en ese amparo adhesivo, ¿qué tiene que hacer valer? Todo lo que se le ocurra en violación también, bueno, en apoyo a la sentencia correspondiente ante las violaciones procesales que haga valer el quien presenta el juicio de amparo. O sea que es concentración y economía procesal a más no poder. Dos problemas consecuencia de esto. Primero, de los problemas. Pero también sucede lo mismo con las violaciones de fondo. No solamente es problema de violaciones procesales, es también problema de violaciones de fondo. ¿Y por qué? Pues porque el tiempo desgraciadamente es un mal consejero. Si me haces valer 10 conceptos de violación en materia de fondo, ¿qué crees? Si encuentro uno, con ese me es suficiente, porque de analizar los siguientes no llegaría a ningún otro resultado. Por lo tanto, analizo uno, dejo 9 vivitos y coleando y regreso para que en plenitud de jurisdicción el órgano correspondiente emita una nueva sentencia. Y en esa nueva sentencia, si no me gusta, puedo impugnarla, sí, y puedo hacer valer 9 de los 10 conceptos de violación de materia de fondo que hice valer, sí. Hay ping-pong no solamente en las violaciones procesales, sino también en las violaciones de fondo. Y ahora solamente atacamos las procesales. Como quiera que sea, es un paso y yo creo que el segundo va a venir. Segundo de los problemas. Mientras no se analizó, mientras no se expidió la ley de amparo, se estaba obligado a promover el amparo adhesivo correspondiente. Mientras no se expedía la ley de amparo, estaba obligado a presentar el amparo adhesivo una vez que me notificaran
del amparo ordinario la autoridad jurisdiccional correspondiente, ese es un debate. Ese es un debate. Las normas constitucionales despliegan sus efectos desde el momento que se publican o, siendo más formales, desde que entran en vigor. Y una vez entrado en vigor, pues dice, ¿sabes qué? La Constitución lo dice y lo tienes que hacer. Oye, pero no hay ley de amparo. No hay ley de amparo. No importa. Uno de los criterios era, aún así, a pesar de eso, tienes que presentar el amparo adhesivo. Aquí se da la particularidad que, curiosamente, el despliegue de los efectos de la norma constitucional causa una carga procesal importante a una de las partes. Y hay quien sostiene que efectivamente, mientras no se expidiera la ley de amparo, pues no tenías ninguna obligación de presentar el amparo adhesivo. Otros, en cambio, hicieron valer el criterio en el sentido de, publicada ya esa reforma constitucional y entrada en vigor, te obliga y debiste haber presentado el amparo adhesivo. No habiéndolo presentado, ¿qué crees? Lástima, Margarito, pero ya se te pasó el momento procesal correspondiente. Es uno de los problemas que todavía se están tratando de decidir. Improcedencias. En términos generales se respetan las improcedencias anteriores, pero se adicionan, dirían los españoles, un mogollón. Se adicionan muchas. Se adicionan muchas. Se las leo y me centro nada más en dos. No procede el amparo en contra de ediciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya les había referido. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Las dos primeras me provocan bastante ruido. Leo las otras. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra actos del Congreso de la Unión, Comisión Permanente, cualquiera de sus cámaras, en procedimientos de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. El amparo envidia. Yo no quedé, ¿por qué? ¿Cuál fue tu criterio de decisión? Y eso tenemos muchísimo. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y en los demás casos que la improcedencia resulte de la norma abierta, disposición legal o de la Constitución. Me centro en las dos primeras. Contra adiciones o reformas a la Constitución. ¿Estarían pensando, me pregunto, en que iba a reformarse la Constitución en materia de telecomunicaciones? ¿Estarían pensando en que se reformaría la Constitución en materia educativa? ¿O estarían pensando que se iba a reformar la Constitución en alguna parte del 27 constitucional? Es un debate que traía el alto tribunal, el más alto tribunal, desde mucho tiempo atrás. ¿Se puede ir en contra de las reformas o adiciones de la Constitución? ¿Sí o no? Pues mire usted, depende. ¿Si es Manuel Camacho? No. ¿Pero si son los zapatistas? Sí. Ahora que si son los intelectuales que vienen en contra de la reforma electoral, pues déjeme ver, primero no, después sí y después no. Madre mía. El debate es bastante fuerte porque es un estira y afloje muy fuerte entre el órgano legislativo en funciones de órgano revisor de la Constitución y un órgano constituido que es la Suprema Corte en funciones de Tribunal Constitucional. Yo lo veo bastante sencillo. Esta parte de la ley de amparo es contrario al texto constitucional. El texto constitucional no limita en los preceptos correspondientes la noción de autoridad. No lo limita, porque la ley de amparo tiene que limitarlo. Acuérdense del amparo Miguel Vega que les decía, aquel que se presentó porque la ley reglamentaria del 69 en el artículo 8 decía que no procedía el amparo contra negocios judiciales, no procedía en contra de sentencias. Eso que nos ha causado los trastornos de nuestro Estado federal y lo ha llevado a un Estado central,
pues se decía en la ley de 1869, artículo 8, que finalmente, después de una secuela y en juicio político, también en jurisdiccional, pero eso fue tácito, pero en juicio político se dijo que era inconstitucional porque el precepto constitucional no limitaba el amparo en contra de negocios judiciales. La ley de amparo de 69 sí lo hacía. En consecuencia, era inconstitucional. No se atrevieron en el ámbito jurisdiccional a decirlo, pero cuando sintieron la demanda de juicio político, los magistrados en ese entonces, magistrados de la Suprema Corte, tuvieron que decir en defensa del juicio político, ¿qué creen? Sí, es contrario a la Constitución. No hay que ir muy lejos para establecer esto. Segunda de las decisiones, en contra de actos del Consejo de la Judicatura Federal. Venía también en la iniciativa de reforma constitucional. Se sacó, fue Jaime Cárdenas Gracia quien, siendo diputado, dijo, eso lo que va a provocar es más dependencia del Consejo de la Judicatura a nuestro más alto tribunal. Y por lo tanto, no, se baja del artículo 100 de la Constitución, pero se retoma en la ley de amparo en el artículo correspondiente. ¿Es contrario a la Constitución? No. ¿Por qué? Porque la Constitución me dice que las decisiones del Consejo son definitivas e inatacables, salvo, y ya me establece todos los supuestos de la revisión administrativa. No es, pero ¿qué creen? En contradicción de tesis, la Corte ya determinó que no era notoriamente improcedente el juicio de amparo en contra de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal a principios de este año. Entonces, aquí tenemos un caso curioso. La ley de amparo no es contrario al texto constitucional, pero sí es contraria a la interpretación que del precepto constitucional hace nuestro más alto tribunal. ¿Queda claro que la idea es abrir? Sí. Cualquier servidor público se puede sentir afectado en sus derechos por una decisión del Consejo de la Judicatura Federal, sí. Cualquier abogado al que se le imponga una sanción correspondiente se puede sentir afectado en sus derechos, sí. ¿Tendría que impugnarlo? Sí. Tendrá que ser el juzgador quien aplique o la causa de improcedencia correspondiente, fracción segunda del 69, o bien diga, es que la interpretación que ha hecho la Corte es en este sentido. O sea que, materia de improcedencia, también tenemos así un problema. Suspensión. Y ya no me queda mucho tiempo que digamos. Voy más rápido. El problema son varios, pero me limito a uno, a dos. La Constitución habla de la apariencia del buen derecho y del interés social. Hay que ponderar, dice, después de toda una serie de secuelas jurisprudenciales en donde se nos decía, primero que cumpla los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, primero, segundo y tercero, que lo solicite, no cause perjuicio y no sea de difícil reparación. Y ya después vemos eso que se llama apariencia del buen derecho o apariencia del mal derecho, como quieran ustedes llamarlo, y que el magistrado Carlos Arenas hizo referencia el día de hoy por la mañana. ¿Eso qué es lo que provocaba? La Corte lo ha utilizado muchísimo, venía jurisprudencia tribunal colegiado, ya lo aceptó la Corte, incluso lo ha aplicado en controversias constitucionales. Con los elementos que tú me das, en el momento determinado, como es tan pronto lo que tengo que resolver, con eso yo creo que parece que tienes un derecho y adelanto los efectos de fondo. Adelanto los efectos de fondo y te concedo la suspensión correspondiente. Si me pone los requisitos del artículo de la Ley de Amparo correspondiente, ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya voy a tener que hacer un balance, una ponderación, interés social, en fin, todo. Eso se establece de una manera muy mal regulada en la Ley de Amparo. Se deja hasta el final y por ahí perdido en un precepto. Después de no sé qué, si quieres, pondera la apariencia del buen derecho y el interés social. Independientemente de eso, que insisto, jurisprudencialmente ya estaba resuelto, con una secuela de jurisprudencias muy contradictorias, pero ya lo teníamos resuelto, llegó la fracción 13ª del artículo 128.
¿Qué es lo que establecía? 129, perdón. ¿Qué es lo que establecía esta fracción? Lo que todos conocen, materia de telecomunicaciones. Ahora resulta que lo metieron en el 27 constitucional. Dijeron que no procede la suspensión desde el artículo 27 constitucional. Nada más que la ley de amparo en lo que se va a fijar no es en el 27 porque no es su reglamentaria, se va a fijar en el 107. ¿Y el 107 qué creen que trae? Apariencia del buen derecho e interés social, la ponderación. Pero además, segundo aspecto, quien lo hizo, yo creo que lo hizo muy a la carrera, se trata de interés social, no interés estatal. No obstante que el artículo correspondiente dice, se causa perjuicio al interés social, lenocinios y varias cosas que son muy claves de interés social, pero llega un momento en que dices, y cuidado con aquella explotación, aprovechamiento de los bienes del dominio directo del Estado. ¿Y cuáles son los que establezca el 27? Y el 27 habla de el espacio aéreo. ¿Y por el espacio aéreo qué pasan? Señales de telecomunicaciones. Entonces, ahí no procede otorgar la suspensión. ¿Es interés estatal? Sí. ¿Es interés social? No lo veo del todo claro. Por tanto, hay un último párrafo que señala que, a pesar de las fracciones anteriores, el juez de distrito puede suspender si se afecta el interés social. Una cosa es el interés social y otra cosa es el interés de Estado que se metió ahí. Para mí, yo creo que tiene una salida bastante discrecional, si quieren, que podría provocar que un buen juez, bien plantado, con los pantalones bien fajados y con el cinturón bien amarrado, otorgue una suspensión, a pesar, insisto, del interés de Estado que está ahí, que te quiere decir, no lo hagas, no lo hagas. Y no es el 27, es el 107 y el 129 en su fracción 13ª deja abierta la puerta en el último párrafo. Es mi opinión. Entonces, en suspensión es lo que sucede. Substanciación y resolución prioritaria de amparos. Pues sí, se establece otra posibilidad. Vamos a darle celeridad. Si ya el presidente puede presentar al inicio del periodo de sesiones de un año 2 iniciativas de trámite preferente, ¿por qué regla de 3 no va a poder establecer tanto el presidente como los órganos legislativos una solicitud de instrucción prioritaria de los asuntos de amparo? Lo establecieron. Ahí está. No se reducen los plazos, pero sí se trata de cumplir los plazos lo más rígidamente posible para que esto salga. Y no difieras, por favor, porque si difieres, esto te va a provocar algunos problemas mayores. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí yo creo que está visto de manera, tenemos que buscarle una justificación muy rara, porque los legitimados, insisto, es el Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, cuando normalmente son ellos los que son autoridades responsables para efectos del amparo. ¿Cuándo van a querer que se tramite rápido? Pues en casos muy excepcionales. ¿Quién debió haber sido legitimado? El individuo, porque es el que normalmente utiliza el juicio de amparo. ¿No creen ustedes que más de 1 millón de trabajadores, habiendo presentado la demanda de amparo en contra de las reformas a la ley laboral, desearían que eso se resolviera lo más pronto posible? Sí, el Estado, no, ni el presidente ni el Congreso, pero los más de 1 millón de personas yo creo que sí tienen algún interés. Lo que pasa es que no están legitimados. Es otro de los aspectos que trae nuestra nueva ley de amparo. Y ya casi termino. Tendré que saltar algunas cosas. Declaración General de Inconstitucionalidad. ¿Se puede declarar la inconstitucionalidad? Sí, no dice invalidez. Si se dieron cuenta, no dice invalidez, dice inconstitucionalidad. Y en controversias y acciones dice invalidez y no dice inconstitucionalidad. No es juego de palabras, tiene consecuencias diferentes. Pero en todo caso, primera advertencia, mediante una resolución de amparo de nuestro más alto tribunal, considero que es contraria a la Constitución, es inconstitucional, la dejo de aplicar. No es novedad, esto es lo que pasa actualmente.
Segundo caso que lo hago, aviso de caminantes, te informo legislativo que ya es la segunda. Cuando llegue la quinta, ¿qué crees? Antes se establecía la tercera porque se había propuesto que la jurisprudencia fuera en 3 casos. Se volvió a la tradición y es en 5 casos, en el mismo sentido, pero además en sesión diferente. En sesión diferente. O sea que si es por pleno va a tener que ser, si son 5 casos va a tener que ser un lunes, un martes, un jueves, un lunes y un martes. ¿Y saben cuántos casos llegan a la Corte cuando se está impugnando este tipo de actos? Cientos. Además dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero recibir más, párate ahí. Ya no tramites nada, párate ahí que tengo que resolverlo. Da igual que sean 5 o 10 casos, pues tienen para todos. Cada ministro, si es ponente de un asunto por el turno correspondiente, lo pueden hacer en una sesión. No veo por qué sea en sesiones diferentes, pero esas consideraciones apartes, si llega a ser el 5.º caso, entonces se le notifica. Se le notifica para que supere el problema de constitucionalidad. ¿Cómo? Abrogando o reformando la ley correspondiente. Y te doy un plazo de 90 días para que así lo hagas. Es esto lo que viene a señalar en este plazo, es que si además de haberte notificado y en 90 días no lo superas de la manera que ya les indiqué, entonces y solo entonces emitiré una declaratoria general de inconstitucionalidad y en la declaratoria voy a determinar qué efectos tiene esa resolución que estoy tomando, la cual puede surtir efectos en la fecha que yo quiera. Se le deja libertad. Puede ser que todavía le otorgue pues otros 3 mesecitos para que veas que no soy mala onda. Es un sistema muy ligero, es muy light, ¿sí? ¿Se está acabando la fórmula Otero? Sí, salvo materia fiscal. Peleémonos, demos la batalla primero por esto. Y ya veremos después que sí le entramos a la fiscal. Nada más que ahorita ya ganamos. Ahorita ya, yo creo que ya con todo y el año 6 meses que se tardó el órgano legislativo, ya ganamos. Ya tenemos la nueva ley de amparo. Nos reservamos para unos añitos y vemos si sí debe ser esa fórmula Otero erradicada por completo en materia fiscal, porque en materia fiscal, curiosamente, es donde más se requiere, pero es en donde el Estado pone más defensa. Entonces, lo dejamos para otra ocasión. Para mí debiera ser una declaración general de inconstitucionalidad con posibilidad de invalidez con una mayoría simple. Con una mayoría simple. Como tenemos el sistema en términos generales, está afectando, porque si son 8, con que estén de acuerdo 4 ministros, con que un abogado del Estado, que sea, encuentre a 4, con eso ya no se declara la inconstitucionalidad y mucho menos la invalidez. Si es mayoría de 6, pues va a tener que ser 6 en contra para que no, o sea, le va a costar un poquito más la mayoría simple y así evitaríamos una serie de problemas que no vienen al caso. Se establecen los plenos de circuito. 2 aspectos últimos. Los plenos de circuito, ¿eso qué implica? Pues es que había, así como se expresaba, el tribunal colegiado favorito. Así como había el juez favorito, ahora el tribunal colegiado favorito. Si cae en ese tribunal, me confirma. Pero ya sé que si cae en el otro, me revoca. Que eso fuera al interior del mismo circuito judicial, eso era el acabose. Entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Bueno, no se ponen de acuerdo. Estamos esperando los acuerdos correspondientes del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para darle solución. Desde mi punto de vista, esta es una intención velada para evitar la creación del Tribunal Federal de Casación. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que si la Corte se había transformado en un tribunal constitucional, ahora buscábamos una Suprema Corte. ¿Y dónde está la Suprema Corte? ¿Y dónde quedó? Pues bueno, a lo mejor en un Tribunal Federal de Casación. Con esto se quiere decir que se va a dar uniformidad al interior de los circuitos, pero no se acaba, porque si un circuito
su pleno de circuito entra en contradicción con el pleno de circuito de otro estado, ¿qué creen? Conoce la Corte. Si al interior del mismo circuito va a haber diferencias entre un pleno de circuito especializado y otro pleno de circuito también especializado, pues no puede resolver un superpleno de circuito, sino que resuelve nuestro más alto tribunal. O sea que le van a seguir llegando cosas de Tribunal Federal de Casación a nuestro más alto tribunal. O sea que lo vedado, pues es nada más muy vedado, pero no resuelve el problema de fondo. Ese todavía persiste. Entonces tenemos ahí una materia, estamos esperando los acuerdos correspondientes. Por último, y no por ello más importante, que esto a ustedes les pega y ustedes dirían, pues eso es muy sencillo. Sistema electrónico en el juicio de amparo. Sistema electrónico en el juicio de amparo. Ya se establece la posibilidad de que se registre, se obtenga la FEA, le sigue llamando FEA cuando ya eso evolucionó, pero aquí volvemos a la FEA, y va a tener que solicitarla, y una vez que la solicite, entonces sí va a poder presentar demanda, va a poder ser notificado, promociones también. Mi pregunta es, ¿estamos preparados desde el Poder Judicial de la Federación para dar respuesta, no en una entidad, sino en todo el territorio nacional? Ojalá y que sí lo estemos. Ojalá y que vencido el plazo de 90 días, no dice que son naturales o hábiles, pongamos que sean hábiles, démosle un poquito más de tiempo. Ojalá y que en ese plazo pues también puedan establecerse estas posibilidades y que efectivamente se presente. Si se cae el sistema, no se preocupen, la ley de amparo tiene respuesta. Sí, ¿por qué medios? Dice, por el medio que quieran, pero deben de comprobar que efectivamente se cayó el sistema y que ustedes acudieron. Y ya después, cuando se compruebe que efectivamente se cayó el sistema, pues eso va a ser un lapso de tiempo en el que no corrieron los términos o los plazos correspondientes. O sea que hasta la caída del sistema también está prevista. Esto es muy importante, esto es trascendente, esto es acceso a la justicia. Y yo creo que Nuevo León ya ha caminado muchísimo en esto. El Poder Judicial no lo siento. Que se haya buscado una vía electrónica para mandarle en las demandas del ISSSTE o en las demandas laborales a la autoridad administrativa correspondiente nada más un correo electrónico, no es un sistema electrónico. Falta más, el expediente electrónico es mucho más que eso, y eso no veo yo que haya la experiencia. Igual y me equivoco, ojalá, como quisiera, que en verdad me equivocara. Y entonces sí, cuando vaya alguien a demandar en Chetumal, Monterrey, Veracruz, Mocorito, donde quieran, entonces sí que le digan, te puedes registrar, no hay ningún problema y puedes presentar tu demanda de amparo, puedes notificarte, habrá constancias por supuesto, y no se acaba, porque subsisten los dos y además deben de estar integrados de manera similar, el físico y el electrónico, o sea que se empieza a caminar al mismo tiempo. Lo que va a suceder, espero equivocarme, es que siga siendo el físico y el electrónico se le dé largas y largas. Espero que no sea el caso y que sí lleguemos al expediente electrónico y el uso del papel cada día sea menor. Pero para eso necesitamos no un expediente electrónico, necesitamos un juzgado electrónico. Un juzgado electrónico en términos integrales, todo lo que lo recibo lo puedo procesar. Mal haríamos, que eso es lo que espero no suceda nuevamente, me confirmo yo mismo, en que toda la andanada que llegue de cosas, pues llegarán muy rápidas, en una autopista en banda ancha, que eso ya lo tenemos más definido en la Constitución, van a llegar en banda ancha. ¿Y cómo van a ser trabajadas? Manualmente. Banda corta. En una banda muy corta. Espero que no suceda eso, pero esta es una gran apuesta para el Poder Judicial Federal. En términos generales, hay muchas otras cosas más, pero en términos generales, estos son los lineamientos que trae nuestro juicio de amparo en la ley de amparo. Yo sí considero que estamos ante
una nueva ley de amparo y consiguiente un nuevo juicio de amparo. No nos ponemos, tampoco es para ufanarnos, En alguna ocasión, en San José de Costa Rica, yo creo que San José es bonito, es bonito, hay mucha naturaleza y hay café, buen café. En una ocasión fui a un encuentro y estaba bastante más joven. En esa ocasión me acuerdo que subía al autobús y yo era el único mexicano, iba en representación, el maestro Fix no pudo ir en esa ocasión. Edgar, ¿puede ir? Con mucho gusto, maestro. Faltaba más. ¿Cómo? Entonces yo era el Benjamín, entonces todos me trataban bien. Y don Rodolfo Pisa me dijo, mexicano, ustedes son la gloria del amparo, vente para acá. Pues imagínense cómo me sentí yo. Y luego el otro latino listo, porque somos muy listos, decía, sí, pero ustedes también fueron quienes lo destruyeron. Sí. Entonces ya entré, me hice chiquito, y ya pasé a sentarme en el autobús correspondiente. Entonces nos estamos poniendo a mano, no es la gran, sí es nuevo para efectos de nuestra tradición. Sí es nuevo porque Otero se ha de estar removiendo donde quiera que esté. Sí es nuevo porque, con todo el debido respeto, pues los manuales van a cambiar de los autores más conspicuos que ustedes consideren. También va a cambiar. La forma de enseñanza también está cambiando. O sea, ahora es todo electrónico, una nueva forma más ágil. Ojalá y el juicio de amparo, y con esto trato ya de terminar, se haga lo que el maestro Fix me comentó en algún momento. Cuando esta comisión que la empezó a elaborar el nuevo proyecto de ley de amparo se formó, me decía, Edgar, yo tengo la intención de rescatar al juicio de amparo. ¿Cómo así, maestro? Sí. Lo que pasa es que le hemos metido tantas cosas al juicio de amparo que no es amparo. Si ustedes le quitan muchas de las cosas que tienen, por ejemplo, en derecho comparado, el amparo contra leyes se ve a través de otro recurso. El famoso habeas corpus o el amparo contra la libertad personal se ve en un proceso que se llama habeas corpus. El contencioso administrativo se ve en el contencioso administrativo. Y si así le empezamos a quitar, ¿qué creen? Nos vamos a quedar con el amparo original, ese que fue creado en 1841 y por un filósofo con formación o instrucción jurídica, ni más ni menos. Por eso se dijo que era breve y sumario. Breve y sumario, pues eso todavía no lo logramos. Entonces, sí es nueva ley de amparo, es un nuevo juicio de amparo respecto de lo que nosotros lo habíamos complicado. ¿Nos estamos poniendo al tú por tú? Sí, también con los de la región de América Latina. Nos falta todavía mucho camino por andar si queremos respetar el Estado federal, si queremos ir un poco más allá de los particulares. Me deja el avión. Esa es la noticia. Pero bueno, es nada más el placer de estar con ustedes esta tarde. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí presentes y si de algo les sirve algún librito que está por ahí con un comentario genérico, lo pueden adquirir. Si no, todo seguirá siendo igual. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos mucho la participación del doctor Edgar Corzo Sosa. Había disponibilidad de él anteriormente para tener interactuar con ustedes, pero pues el tiempo se nos vino encima y pues específicamente, es cierto, el vuelo está por partir casi. Entonces, pues agradecemos mucho su presencia, pero confiamos en que podemos hacer un compromiso con él y que en fecha no muy remota vuelva a estar con nosotros platicando de este tema tan interesante como es la nueva ley de amparo. Y pedimos amablemente a nuestro consejero de la Judicatura, el maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, haga entrega de un merecido reconocimiento. Agradecemos al maestro Corzo Sosa su brillante participación en este
acto cultural de derecho, y me permito, a nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorgar el presente reconocimiento al distinguido maestro doctor Edgar Corzo Sosa por haber participado como ponente en conferencia magistral dentro del marco de la tercera Feria Jurídica con el tema La nueva ley de amparo, realizado en las instalaciones de la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Suscribe la presidenta del tribunal, licenciada Graciela Guadalupe Buchanan, su servidor, consejero de la Judicatura, Francisco Javier Gutiérrez, y la doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura. Muchas gracias, maestro, por su presencia. Muchas gracias, doctor. De nada, hasta luego. Un gusto. Que El tenga gusto muy es buen mío. viaje. Gracias. Ya no le dejé tiempo, lo siento. No, no se preocupe. Bueno. Lo primero es lo primero.